En el árido y polvoriento planeta de Zarmina, un equipo de arqueólogos extraterrestres avanzaba cuidadosamente a través de las ruinas de una civilización antigua, perdida en el tiempo. La atmósfera era una mezcla de excitación y respeto reverencial por los secretos que esperaban ser descubiertos bajo la superficie rocosa. El equipo estaba liderado por una arqueóloga de renombre, la doctora Valeria Cruz, cuya pasión por las civilizaciones antiguas había sido el motor de su vida profesional. A medida que el sol de Zarmina se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, uno de los miembros del equipo, un joven aprendiz llamado Diego, tropezó sobre algo inusual. No era una piedra o un fragmento de cerámica como los que solían encontrar, sino algo que brillaba con un brillo metálico bajo la tenue luz solar. Llamó a la doctora Cruz, quien se acercó rápidamente, su curiosidad despertada. Lo que Diego había encontrado era una espada, inusualmente bien conservada, incrustada hasta la empuñadura en una gran roca. La empuñadura estaba adornada con símbolos misteriosos y piedras preciosas que capturaban la luz crepuscular, emitiendo un brillo suave y pulsante. Valeria se agachó para examinarla más de cerca, sus guantes rozando la fría metalurgia alienígena. «Esta no es una simple reliquia», murmuró Valeria, «más para sí misma que para los demás. Es una pieza de historia y poder, tal vez». La leyenda de la espada era conocida por todos en Zarmina, aunque se consideraba más un mito que un hecho real. Se decía que solo el verdadero líder de Zarmina, un gobernante destinado a unir sus numerosas facciones, sería capaz de liberar la espada de su prisión pétreo. Muchos lo habían intentado a lo largo de los años, sin éxito. La roca siempre había permanecido imperturbable, la espada inamovible. Con la caída de la noche, el equipo estableció un campamento cerca de la roca. La noticia del descubrimiento se difundió rápidamente entre las comunidades locales y científicas, atrayendo a muchos curiosos y estudiosos al sitio. A medida que los días se convertían en semanas, numerosos zarminianos llegaron para intentar extraer la espada, cada uno fracasando ante la mirada atónita de los demás. Mientras tanto, en una tierra distante y un mundo desconocido para los habitantes de Zarmina, Carlos, un ingeniero humano con un espíritu aventurero, se preparaba para su viaje hacia el planeta desconocido como parte de un intercambio cultural intergaláctico. Lo que él no sabía era que su llegada a Zarmina estaría envuelta en eventos que desafiarían la comprensión de todos y alterarían el curso de la historia del planeta. La nave espacial que llevaba a Carlos entró en la órbita de Zarmina, una vista que pocos humanos habían tenido la oportunidad de admirar. El planeta, con sus extensos desiertos de arena roja y escarpadas montañas, presentaba un espectáculo de belleza austera y aislada. Carlos observaba fascinado desde la ventana de la cabina, su mente llena de expectativas y una ligera ansiedad por lo desconocido que le esperaba. A su llegada, fue recibido por una delegación de científicos zarminianos, junto con representantes del gobierno planetario. Entre ellos se encontraba Lía, una joven científica que había estado siguiendo de cerca la colaboración intergaláctica. Lía, con su conocimiento fluido del idioma humano y su interés en las culturas extraterrestres, fue asignada como la guía y traductora oficial de Carlos durante su estancia en Zarmina. Durante los primeros días, Carlos participó en una serie de reuniones y seminarios donde compartió conocimientos técnicos y exploró las tecnologías zarminianas. Sin embargo, no podía sacarse de la cabeza el misterio de la espada que había escuchado mencionar en conversaciones susurradas entre los locales y los otros miembros de la delegación intergaláctica. Un día, aprovechando un receso en su apretada agenda, Carlos preguntó a Lía sobre la espada. Lía, algo reticente al principio debido a la superstición y el escepticismo que rodeaban el tema, finalmente accedió a llevarlo al sitio del descubrimiento. Mientras se dirigían hacia allí, Lía le explicó la historia y la leyenda detrás de la espada, destacando cómo muchos zarminianos creían que era simplemente un cuento para niños, mientras que otros lo veían como un símbolo de esperanza y unidad para su mundo fracturado. Al llegar al sitio, Carlos quedó impresionado por la visión de la espada, resplandeciente bajo el sol del mediodía, incrustada profundamente en la roca que parecía casi fusionada con ella. A su alrededor,
Una pequeña multitud de zarminianos y algunos turistas intergalácticos observaban o tomaban turnos para intentar mover la espada. Cada intento tan inútil como el anterior. Aunque inicialmente solo observaba, la curiosidad y el desafío inherente lo empujaron a querer intentarlo él mismo. Leah, al principio dudosa, se encontró animándolo, intrigada por la idea de lo que significaría si un humano lograba lo que ningún zarminiano había podido. Cuando Carlos se acercó a la espada, sintió una extraña sensación de calidez y una conexión inexplicable. Puso sus manos sobre la empuñadura fría y tiró suavemente. Para su sorpresa y la de todos los presentes, la espada se movió ligeramente, un hecho que nadie había logrado antes. El susurro se convirtió en murmullos de asombro y luego en conversaciones animadas. Carlos miró a Leah, cuyos ojos estaban tan abiertos como los suyos, llenos de asombro y un atisbo de preocupación. Algo había cambiado en ese momento, no solo para Carlos y Leah, sino para todo el planeta de Zarmina. La noticia del evento se esparciría rápidamente, y ambos sabían que las cosas no volverían a ser las mismas. A medida que la noticia del movimiento de la espada por parte de Carlos se difundía por Zarmina, el interés en él y en su inusual hazaña creció exponencialmente. Los medios de comunicación locales y algunos periodistas intergalácticos comenzaron a congregarse en el sitio arqueológico, ansiosos por capturar cualquier otro movimiento, cualquier otro gesto que el humano pudiera ofrecer. Carlos, aunque inicialmente emocionado por su logro, pronto empezó a sentir el peso de la atención. Leah, consciente de la creciente presión, se convirtió en su protectora tanto como su guía, ayudándole a navegar las complejidades de la fama repentina en un mundo alienígena. Ella organizaba sus días, equilibrando las demandas de los medios con sus obligaciones previamente planificadas y asegurándose de que tuviera tiempo para procesar lo ocurrido. Un día, mientras la tarde caía sobre Zarmina, Leah llevó a Carlos a un lugar más tranquilo, lejos de la multitud. Caminaron hacia las colinas que rodeaban la ciudad, donde las estructuras de piedra de Zarmina se mezclaban con la flora alienígena, creando un paisaje que parecía sacado de un cuento de hadas. ¿Por qué crees que la espada se movió para ti?, preguntó Leah, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. Carlos miró hacia el horizonte, reflexionando antes de responder. No lo sé. Al principio pensé que era solo suerte, o tal vez una coincidencia. Pero hay algo más, algo que sentí cuando toqué la espada, como si de alguna manera estuviera destinada a hacerlo. Leah asintió, contemplando sus palabras. Muchos aquí comienzan a pensar que tal vez no seas solo un visitante casual. Algunos incluso murmuran que podrías ser el líder que predice la leyenda. Carlos sonrió ante la idea, pero en su sonrisa había una sombra de preocupación. Eso suena más a un cuento de hadas que a la realidad. Yo solo soy un ingeniero, Leah, no un líder destinado. Sin embargo, en los días siguientes, la tensión entre los zarminianos creció. Grupos de la sociedad que se oponían a la influencia extranjera comenzaron a ver a Carlos no como un fenómeno curioso, sino como una amenaza potencial a la soberanía de Zarmina. Al mismo tiempo, aquellos que deseaban cambios en el estancado sistema político de Zarmina vieron en Carlos un símbolo de nuevas posibilidades. Mientras tanto, en una reunión secreta, líderes de varias facciones discutían cómo manejar la situación de Carlos. Algunos argumentaban que debía ser invitado a intentar extraer completamente la espada, creyendo que podría unificar al planeta bajo una nueva bandera. Otros, temerosos de perder su poder e influencia, conspiraban para expulsarlo del planeta antes de que pudiera convertirse en una figura más central. Leah, al enterarse de estas discusiones, se encontraba dividida entre su deber como científica y zarminiana y su creciente lealtad hacia Carlos. Decidió que lo mejor era mantenerlo informado, aunque eso significara enfrentarse a las propias estructuras de poder de su mundo. Una noche, bajo el resplandor de las 2 lunas de Zarmina, Leah y Carlos se sentaron en las afueras de la ciudad, contemplando las estrellas. Hay quienes te temen y quienes te ven como una esperanza, le dijo Leah. Y no sé qué es más peligroso. Pero sea lo que decidamos hacer, deberíamos hacerlo juntos. Carlos asintió, comprendiendo la magnitud de la situación.
Lo que había comenzado como una simple curiosidad científica ahora se había transformado en una encrucijada que podría alterar el destino de un mundo entero. Y en el corazón de todo estaba una antigua espada y un vínculo improbable entre un humano y su guía zarminiana. Juntos, tendrían que decidir el próximo paso en este juego cósmico de poder y destino. A medida que Carlos y Lía pasaban más tiempo juntos, la complicidad entre ellos crecía, transformándose lentamente en algo más profundo que una simple amistad. Compartían largas caminatas por los paisajes exóticos de Zarmina, discutían sobre filosofía y ciencia, y en esas conversaciones, Carlos encontraba un refugio del caos que su presencia había desencadenado en el planeta. Una tarde, mientras observaban cómo el sol de Zarmina se ocultaba detrás de las montañas, creando un juego de luces y sombras sobre el terreno arenoso, Lía le confesó a Carlos que nunca había conocido a alguien que la hiciera cuestionar tantas de sus propias creencias. Carlos, sintiendo una conexión similar, admitió que, a pesar de la presión y la política que rodeaban su estancia, se sentía extrañamente en casa cuando estaba con ella. Sin embargo, su creciente cercanía no pasaba desapercibida. Los líderes locales, observando cada movimiento de Carlos a través de informes y observaciones encubiertas, empezaron a preocuparse más seriamente por la influencia que él podría estar ganando, no solo sobre Elías sino sobre el pensamiento popular de muchos jóvenes zarminianos que veían en él un símbolo de cambio y progreso. Durante uno de los seminarios organizados para discutir tecnologías de energía renovable, un debate se encendió entre Carlos y un prominente político zarminiano, Arturo, quien cuestionó abiertamente la prudencia de adoptar ideas humanas en Zarmina. Carlos, defendiendo no solo sus propuestas técnicas sino también la idea de una colaboración más estrecha entre culturas, manejó la situación con una diplomacia que sorprendió a todos los presentes, incluida Lía, quien empezó a ver en él las cualidades de un verdadero líder, a pesar de sus propias reservas iniciales. Esa noche, en una cena privada en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital, Arturo, intrigado y quizás un poco intimidado por Carlos, se acercó a ellos para ofrecer una disculpa por su comportamiento anterior. Aunque inicialmente reticente, Carlos aceptó la oferta de paz, y los tres encontraron un terreno común discutiendo sobre el potencial de Zarmina más allá de sus conflictos internos. La discusión se extendió hasta altas horas de la noche, y aunque en la superficie parecía cordial, Lía percibía una tensión subyacente. Arturo, aunque amable, tenía sus propios planes y ambiciones, y estaba claro que estaba evaluando a Carlos, tratando de determinar si era un aliado potencial o un obstáculo para sus propios objetivos de poder. Al regresar a su alojamiento, Lía compartió sus preocupaciones con Carlos. «Tienes que tener cuidado», le advirtió. «Arturo es astuto y muy influyente. No todos están contentos con la idea de un extranjero jugando un papel tan central aquí en Zarmina». Carlos asintió, agradecido por su sinceridad y apoyo. «Gracias, Lía. No sé qué haría sin ti aquí», dijo, su mano encontrando la de ella en un gesto de agradecimiento y afecto. En los días siguientes, mientras Carlos continuaba sus compromisos y exploraba más sobre la cultura zarminiana, la sombra de la intriga política crecía. Sin embargo, en medio de todo esto, su relación con Lía se fortalecía, proporcionando un contrapunto humano a la complejidad política que los rodeaba. Juntos, comenzaron a soñar con un futuro donde Zarmina podría ser un lugar de unión entre las culturas, un faro de cooperación en un universo a menudo dividido. Pero para alcanzar ese futuro, primero tendrían que navegar las turbulentas aguas del presente, enfrentando juntos los desafíos que les esperaban. El creciente apoyo popular hacia Carlos comenzó a preocupar a los líderes tradicionales de Zarmina. La posibilidad de que un humano pudiera ejercer una influencia significativa en su sociedad era una amenaza que no podían ignorar. En reuniones cerradas, los líderes discutieron varias estrategias para minimizar el impacto de Carlos, desde campañas de desinformación hasta la posibilidad de restringir su libertad de movimiento. Mientras tanto, Carlos y Lía continuaban explorando la tecnología antigua de la espada. Trabajaron juntos en el laboratorio, utilizando equipos avanzados para analizar la estructura molecular y las inscripciones en la empuñadura. Lo que descubrieron fue revolucionario. La espada no era solo un objeto ceremonial,
sino un dispositivo complejo que contenía tecnología que podía controlar y manipular la energía a niveles que superaban cualquier cosa conocida en Zarmina o en la Tierra. Consciente de que tal descubrimiento podría cambiar el equilibrio de poder en Zarmina, Lía se encontró en una posición difícil. Debía decidir entre su lealtad a su pueblo y su creciente compromiso con Carlos y su visión de un futuro mejor. La noche después de su descubrimiento, Lía llevó a Carlos a un lugar aislado fuera de la ciudad, donde podían hablar sin temor a ser escuchados. Lía, ¿qué pasa? Pareces preocupada, dijo Carlos, notando su expresión sombría. Lía suspiró profundamente antes de hablar. Carlos, lo que hemos encontrado podría ser maravilloso para el conocimiento científico y el progreso, pero también es extremadamente peligroso. Si la tecnología de esta espada cae en manos equivocadas, podría ser utilizada para dominar o incluso destruir. Carlos escuchó atentamente, su rostro endureciéndose con la comprensión de la magnitud de su descubrimiento. Entonces debemos asegurarnos de que esto se use para el bien. ¿Cómo podemos protegerlo? Podríamos publicar nuestros hallazgos, asegurándonos de que el conocimiento sea público y no pueda ser monopolizado, sugirió Lía. Pero eso también podría atraer a más fuerzas que quieran controlarlo. Decidieron proceder con cautela, preparando un artículo detallado para presentar en un próximo Congreso Intergaláctico, esperando que la transparencia y el debate académico pudieran protegerlos de intereses más oscuros. Sin embargo, antes de que pudieran finalizar sus planes, se desató una crisis. Arturo, quien había estado vigilando de cerca sus actividades, lanzó una campaña pública cuestionando la lealtad de Lía hacia Zarmina y sugiriendo que Carlos tenía una agenda oculta para apoderarse de los secretos tecnológicos del planeta. El debate se intensificó rápidamente, polarizando a la sociedad zarminiana. Algunos veían a Carlos como un héroe, un símbolo de progreso y unidad. Otros lo veían como un villano, un invasor que buscaba explotar Zarmina para sus propios fines. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando las autoridades anunciaron que Carlos sería detenido para ser interrogado sobre sus intenciones y actividades. En una reunión de emergencia en su laboratorio, Carlos y Lía planearon su siguiente movimiento. Sabían que enfrentarse a las autoridades directamente podría ser peligroso, pero también comprendían que no hacer nada podría resultar en la pérdida de su descubrimiento y posiblemente de su libertad. Debemos actuar rápidamente, dijo Carlos, la determinación marcada en su voz. Lía, ¿confías en mí? Con una mirada que mezclaba miedo y resolución, Lía asintió. Sí, Carlos, hagamos esto juntos. Así, con un plan arriesgado en mente, se prepararon para la mayor prueba de sus vidas, no solo para salvaguardar su descubrimiento, sino para proteger el futuro de Zarmina y su propia relación, ahora irrevocablemente entrelazada con el destino de un mundo. En la madrugada, mientras Zarmina dormía bajo un velo de tranquilidad engañosa, Carlos y Lía ejecutaron su plan. Sabiendo que en pocas horas, las autoridades vendrían por Carlos, decidieron actuar bajo la cobertura de la oscuridad. Lía había contactado en secreto a un grupo de simpatizantes, jóvenes científicos y pensadores progresistas que compartían la visión de un Zarmina más abierto y conectado intergalácticamente. Reunidos en el laboratorio, este grupo improvisado discutió cómo podrían usar la tecnología de la espada para demostrar su potencial benéfico, en lugar de dejar que cayera en manos que buscaran explotarla para el control o la guerra. Después de varios debates intensos, decidieron organizar una demostración pública de su poder, esperando que la transparencia disipara los miedos infundados y uniera al planeta en la búsqueda de un futuro común. Mientras tanto, Arturo y sus seguidores, al darse cuenta de los movimientos de Carlos y Lía, movilizaron sus propias fuerzas para interceptarlos antes de que pudieran llevar a cabo su plan. La tensión en Zarmina escaló rápidamente, y lo que comenzó como una confrontación ideológica amenazaba con convertirse en un conflicto abierto. Al amanecer, Carlos, Lía y su grupo de aliados llegaron a la plaza central de la ciudad, donde la espada había sido trasladada por las autoridades como medida de precaución. Con la ciudad despertando, Carlos subió a una plataforma improvisada y comenzó a hablar, transmitiendo su mensaje a través de los canales de comunicación que aún estaban bajo control de sus aliados. Amigos de Zarmina, comenzó.
su voz firme a pesar del nerviosismo palpable. Hoy nos enfrentamos a un momento decisivo en la historia de nuestro mundo. Lo que hagamos con el conocimiento y la tecnología que tenemos puede unirnos o dividirnos para siempre. La espada que ven aquí no es una herramienta de poder o destrucción, sino un símbolo de lo que podemos lograr juntos. Mientras hablaba, Leah y los técnicos trabajaban frenéticamente para activar la espada y mostrar sus capacidades. De repente, la espada emitió un brillo suave y constante, proyectando un espectáculo de luz y energía que no solo iluminó la plaza, sino que también transmitió energía limpia y sostenible a la red local, un ejemplo palpable de sus posibilidades positivas. La multitud, inicialmente escéptica, comenzó a murmurar con asombro y luego con aprobación. Incluso aquellos que habían dudado de las intenciones de Carlos no pudieron evitar sentirse inspirados por la demostración de un futuro potencial lleno de posibilidades. Sin embargo, Arturo y sus seguidores no estaban dispuestos a ceder tan fácilmente. En un último intento de retener el control, ordenaron a sus fuerzas avanzar hacia la plaza. Lo que siguió fue una tensa confrontación entre los seguidores de Arturo y el creciente número de ciudadanos que se habían unido a Carlos y Leah. Justo cuando parecía que Zarmina se precipitaría hacia un conflicto violento, la intervención de un grupo de ancianos respetados, movidos por la demostración de unidad y potencial pacífico, inclinó la balanza. Se pronunciaron en favor de Carlos y Leah, instando a todos a considerar este nuevo camino. Con la presión de la comunidad y la evidencia de lo que la tecnología podría aportar, Arturo finalmente cedió, reconociendo que mantener el poder a través de la fuerza no era sostenible ni deseable. En una revolución pacífica sin precedentes, Zarmina comenzó a moverse hacia un futuro más esperanzador. Carlos y Leah, ahora vistos no solo como héroes sino como líderes de este nuevo movimiento, trabajaron junto con otros para establecer un gobierno más inclusivo y progresista. La espada, una vez un símbolo de división, se convirtió en un monumento a la paz y la cooperación, recordando a todos los zarminianos las posibilidades cuando se unen en la búsqueda del bien común. Así, lo que comenzó como una visita con propósitos científicos se convirtió en el catalizador para un cambio profundo y duradero en Zarmina, con Carlos y Leah en el corazón de su evolución, unidos no solo en propósitos sino también en afecto, mirando hacia el futuro con esperanza y determinación.